no todos tenemos la misma apertura para transitar las diferentes emociones que tenemos. Inclusive, aunque no profundicemos demasiado, hay emociones que tienen mejor prensa que otras, ¿sí? O que son más aceptadas que otras. Sin embargo, todas son emociones. Y las emociones no son ni buenas ni malas. Pero vamos a hacer una distinción entre lo que es una emoción y lo que es un estado de ánimo. Entonces, primero que nada vamos a ver qué es una emoción, cómo surge una emoción. Generalmente la emoción surge por un estímulo, es decir, hay un hecho, un evento, algo que sucede, algo que estimula, que nos estimula a través justamente de nuestros sentidos, algo que percibimos, y lo que hacemos es, eso llega, esa información a nosotros, a nuestro cerebro. Y esto puede ser a través de un abrazo, a través de saborear una comida, de reconocer un olor, ¿sí? De algo que vemos, un evento, un hecho, una persona. Escuchamos una noticia o una melodía. Cualquier evento externo puede ser un estímulo para nosotros, ¿sí? Cuando digo algo externo, algo que pasa afuera, pero también a través del recuerdo, es decir, a través de nuestra memoria, también podemos autoestimularnos y por el solo hecho de evocar una situación, podemos emocionarnos, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que eso sucede? Bueno, de acuerdo a nuestra historia personal, yo le llamo a esto a nuestra configuración, ¿no? Cuando yo puedo entender que si veo una situación de riesgo, probablemente yo tenga miedo, ¿sí? Yo soy capaz de reconocer que hay un peligro, ¿eh? Que para mí o para alguien que es importante para mí. Entonces, ¿y por qué reconozco esto? Bueno, porque mi cerebro ya está configurado, reconociendo que eso que estoy viviendo es algo amenazante para mí o para alguien que me importa. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Y esto pasa permanentemente, no solamente ante una situación de miedo, sino ante una pérdida, y puede ser la tristeza, o ante una noticia que me alegra, o una noticia que no llega y yo me pongo ansioso, o genero estrés, o angustia, o me siento abrumado. Eso significa que hay una información que el cerebro ha procesado y que le ha dado un significado. Pero que además, a través de nuestra propia biología, se pone en contacto a través del sistema nervioso, y lo que hacemos es, a través de nuestro sistema, empezar a generar una serie de químicos, ¿no? Y que dependiendo de esa fórmula o de esas diferentes hormonas o químicas que genera mi organismo, voy a generar también una experiencia física en mi musculatura. Por eso, cuando nos enojamos, aumenta nuestra tensión muscular, también aumenta, digamos, la experiencia, pasa por el sistema respiratorio, por el ritmo cardíaco, y se transmite, se puede manifestar a través del color de nuestra piel, del brillo de nuestros ojos, de nuestra tensión muscular, de la experiencia que nosotros estamos viviendo en ese momento. Cada interpretación va a generar una emocional diferente y va a ser diferente la experiencia física. Vamos a estar sintiendo algo dependiendo si estoy viviendo una experiencia de aburrimiento o de optimismo o de estrés. Va a ser diferente mi musculatura, mi tensión, cómo yo voy a estar viviendo esa experiencia. Y lo voy a manifestar a través de todo mi organismo, a través de todo mi cuerpo. Eso
es básicamente la experiencia de lo que nosotros llamamos emoción. Es una experiencia fisiológica. Claro que nosotros, como decía antes, tenemos una gran riqueza de emociones, ya que muchas especies tienen solamente unas pocas, como miedo, como, este, como, como por ejemplo, y reaccionan a esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, jamás podríamos ver una cucaracha aburrida o un rinoceronte que siente celos o envidia. Bueno, nosotros sí podemos sentir esa cantidad de una gran variedad de emociones y de estados de ánimo. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es esto? Porque dependiendo de la emoción o el estado de ánimo que nosotros estemos habitando, vamos a tener una predisposición para actuar y para tomar decisiones. Nosotros no tomamos las mismas decisiones si estamos en armonía o en tranquilidad, serenos en casa, que si estamos abrumados. No tomamos las mismas decisiones cuando tenemos miedo que cuando estamos alegres. Entonces, esa emoción que estamos viviendo nos va a predisponer para actuar de alguna manera, y esas maneras que vamos a actuar están limitadas. ¿Sí? Si yo siento miedo, no hay ninguna probabilidad que yo acepte escuchar una música melódica. No voy a estar pendiente de eso. Es decir, hay un mundo posible y un mundo no probable dependiendo de la emoción o el estado de ánimo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, esto es una emoción. Para resumir, la emoción parte de un estímulo. ¿Sí? Hay algo que provoca en nosotros, ¿sí? Desencadena todo un proceso fisiológico y que nos predispone a actuar de una manera acotada relacionada con esa emoción. Por ejemplo, cuando los animales tienen miedo, en general tienden a esconderse, ¿sí? A huir o a atacar. Y en algunos casos a quedarse paralizados. Eso también nos pasa a nosotros, cuando nosotros tenemos miedo, tal vez no nos quedamos paralizados físicamente, pero nos cuesta tomar decisiones. Postergamos. Y también, en algunas ocasiones, atacamos cuando tenemos miedo. ¿Sí? Nos defendemos, es la manera en cómo nosotros nos defendemos. Bien, entonces, vamos a ver, es muy difícil poder intervenir en el momento en que nosotros nos emocionamos. Es decir, porque la emoción es como una especie de pico, ¿no? Surge por un evento, tiene un pico y después tiende a desaparecer. Muchas veces esa emoción se convierte en un estado de ánimo. ¿Qué es básicamente un estado de ánimo? Algo que perdura a través del tiempo. Una de las maneras en que un estado de ánimo se inicia es a través de una emoción. O sea, puede ser que muchas veces vivamos una experiencia donde nos queda esa sensación mucho más equilibrada y permanece a través del tiempo. Pero también, esa es una de las maneras en que nosotros incorporamos estados de ánimo, pero también los estados de ánimo, muchas veces, que son mucho más perdurables, se inician por contagio, es decir, forman parte de nuestro contexto cultural, familiar. ¿No? Y podemos observar que los estados de ánimo son sumamente contagiosos y los podemos percibir en un montón de aspectos. Es decir, no es tan posible detectar que haya un evento que genere ese estado de ánimo. Por ejemplo... Hugo, perdóname. Sí. Discúlpame, te hago una pequeña interpelación acá.
y es para todos. Bueno, mi nombre es Félix. Y quería, Hugo, preguntarte lo siguiente. La posibilidad de que los participantes intervengan y hagan preguntas en la medida en que tú estás interviniendo, Sí, la dejamos abierta, ¿cierto? sí, claro, claro, claro. Que, Entonces, en el chat pueden preguntar o levantar la mano y lo hacemos oral o a través del chat. Sí, claro que sí. perfecto. Y entonces lo que quisiéramos proponerles a ustedes es para aquellos que no tienen un manejo, digamos, o no conocen la totalidad del manejo de Zoom, pues les queremos sugerir que en la parte de abajo de la pantalla van a encontrar un icono que se llama reacciones. Y en esas reacciones, cuando ustedes lo pican, tienen la posibilidad de levantar la mano. Ahí dice levantar la mano. Si ustedes pican ahí, aparece la manito levantada. Una vez en su pantalla aparece la manito levantada, nosotros vamos a conceder el uso de la palabra para que ustedes formulen sus preguntas. De hecho, este tema de las reacciones tiene mucho que ver con la importancia que la tecnología le ha dado al tema de las emociones, porque las reacciones, si ustedes se observan, pues está la carita de alegría, la carita de sorpresa y la carita de amor, de corazón, etc. Son emociones básicas que dentro de estos espacios de la virtualidad son, nos permiten conectarnos incluso emocionalmente. Y esa tal vez era una de los aportes que quería regalar aquí para Hugo y también claridad para todos los participantes, ¿vale? Entonces, Sí, cuando ustedes lo decidan, pueden levantar la mano, que funciona de esta manera, pueden o expresar alguna de las emociones por lo que el conferencista, no sé, o el coach nos está entregando. Disculpa y adelante. no, no, por favor. Yo no estoy viendo, por lo menos en mi pantalla, la posibilidad de esas emociones, ¿no? Pero Ajá, la de chatear. También hay ajá, opción para hacer preguntas o intervenir también, ¿no? sí. Y Es, la es- invitación es para que también enciendan las cámaras en la medida de lo posible, porque el contacto y la emoción y la expresión nos deja saber en qué punto nuestro entrenador coach puede enfatizar o devolverse y aclarar. ¿Vale? Gracias, Hugo. Adelante. no, por favor, por favor. Bien, entonces, bueno, me gusta esto que traías, Félix, porque yo tengo el hábito de preguntar, bueno, ¿se comprendió? ¿No se comprendió? ¿Hay preguntas? Entonces, dejo abierto también eso para que si hay algo que no me explico, que no lo dejo claro, que puedan preguntar, indagar o profundizar. ¿Sí? Así que estoy disponible para eso. No hace falta esperar al final para hacer preguntas. Bueno, con respecto a los estados de ánimos, entonces decía que los estados de ánimo eh, son mucho más difíciles de detectar. ¿Sí? Los estados de ánimo son menos visibles. Generalmente somos más conscientes de nuestras emociones, pero no tan conscientes de nuestros estados de ánimo. Los estados de ánimo sí son contagiosos. Los estados de ánimo los podemos observar en nosotros, inclusive en diferentes momentos del día. Generalmente no tenemos el mismo estado de ánimo cuando nos levantamos que por la tarde, ni que por la noche. Es decir, podemos percibirlos inclusive durante los diferentes días de la semana. ¿Sí? Podemos tener un estado de ánimo que está reinando en nosotros al principio de la semana, otro durante el fin de semana, otro cuando se aproxima el fin de semana. Inclusive las diferentes épocas del año, también podemos percibir diferentes estados de ánimo en nosotros y colectivamente. Porque una de las particularidades de los estados de ánimo es que suelen ser colectivos. Por eso dije que suelen ser contagiosos. Podemos ver que las ciudades, que los países, también tienen diferentes estados de ánimo. ¿Sí? No tenemos el mismo estado de ánimo cuando aterrizamos en Río de Janeiro que cuando aterrizamos en Miami o cuando aterrizamos en Bogotá, en México, en Quito.
¿sí? Podemos percibir diferentes estados de ánimo. Cuando entramos a una organización, a una empresa, a una oficina pública, y podemos ver que hay diferentes oficinas, también podemos percibir que entramos a una oficina y se puede percibir, podemos sentir un estado de ánimo. Salimos de esa oficina, vamos a otra y podemos sentir que el estado de ánimo es totalmente diferente. En las reuniones familiares también podemos encontrar que vamos a una casa y hay un estado de ánimo, y vamos a otra casa de la misma familia y puede haber otro estado de ánimo totalmente diferente. Podemos percibir estos estados de ánimo en las personas, que son como estados de ánimo y que muchas veces confundimos con maneras de ser. Le adjudicamos el estado de ánimo que tiene una persona, que es como una música de fondo, desde la cual opera, desde la cual actúa, y desde la cual inclusive percibe el mundo, y desde la cual toma decisiones, ¿no? Por eso muchas veces vemos a personas que decimos, no le cuentes porque esto es absolutamente pesimista, o no le cuentes porque ve todo color de rosa, o X. Y eso tiene que ver con los estados de ánimo, porque muchas veces los estados de ánimo están impregnados en nosotros desde pequeños y no somos conscientes de que es un estado de ánimo que nos tiene tomados, ¿no? O que está habitando en nosotros y que de alguna manera nos lleva a percibir, a interpretar, a vivir el mundo como si fuese un cristal que lo tiñe todo de un color. Como dije antes, nosotros es difícil intervenir en una emoción porque es un pico y porque en el momento que nos emocionamos, en el momento que hay un estímulo que nos toma, que nos llega, que nos impulsa, hay todo un proceso que se desata y que ocurre. Sin embargo, en los estados de ánimo, a pesar de que suelen ser menos visibles, menos detectables, como duran más tiempo, sí podemos intervenir. Y poder intervenir en un espacio de estados de ánimo, eso puede generar una profunda transformación en nosotros, en nuestras relaciones y en el contexto social en el que vivimos. Por eso consideramos que aprender a gestionar estados de ánimo es sumamente importante como una habilidad fundamental en liderazgo y en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. ¿Sí? Bien, entonces, se me trabó. Bueno, a ver si puedo, no sé qué pasó, que se colgó por alguna razón. Ahí está, ya está. Diferencia entre una emoción y un estado de ánimo, para que quede bien clarito. Digamos, una emoción surge a partir de un hecho, ¿no? de algo que percibimos, que llega a nosotros, suele tener una duración mucho más breve, no hay un lapso determinado de tiempo, pero en general tiende a aparecer y a desaparecer. Y probablemente se pueda, y posiblemente se convierta en un estado de ánimo. Y por último, son fáciles de identificar. Todo el mundo identifica en sí mismo y en otros cuando alguien está enojado, cuando está alegre, cuando está triste, cuando está abrumado, cuando está estresado, etcétera, etcétera. Esa misma emoción se puede convertir en un estado de ánimo. Sin embargo, son aprendidos, ¿no? Nosotros, como dije antes, muchas veces forman parte de nuestra cultura. De hecho, podemos ver que los brasileros viven en un estado de ánimo que es diferente al de los argentinos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es notable la diferencia que nosotros podemos encontrar en cómo están impregnados de un estado de ánimo.
y de una manera de interpretar el mundo, porque eso también, como dije antes, tiñe la manera en que percibimos la realidad. Estas son las dos opciones acerca de cómo puede incorporarse, cómo se puede aprender, cómo podemos tener un estado de ánimo en el que estamos habitados. Esos estados de ánimo en algunas ocasiones pueden durar toda la vida, pueden ser eternos, y podemos no reconocerlos nunca jamás. ¿Sí? Por eso el optimista no se da cuenta que es optimista, ni el pesimista tampoco. ¿Sí? Y esos son estados de ánimo. Son más difíciles de detectar, pero son muy potentes para generar una transformación en nosotros, en nuestros vínculos y en el contexto en el que habitamos. ¿Por qué? Porque dependiendo del estado de ánimo es como vemos posibilidades o cerramos posibilidades. Los estados de ánimo, como dije antes, son como ese cristal desde el cual observamos, desde el cual vivimos los hechos, y esto es lo que nos permite ver que algo sea posible o que no sea posible. En base a eso, antes de ir a una pequeña actividad, quiero traerles algo, porque en definitiva, tanto emociones como estados de ánimo son la predisposición para actuar. O sea, nosotros tomamos decisiones siempre basados, tomados por un emocional. De hecho, las decisiones en economía y las grandes decisiones siempre tienen un componente emocional, aunque no seamos conscientes. En política, en deportes, todo tiene que ver con decisiones que tomamos, tomados por un espacio emotivo. Entonces, hay algo que generalmente es sumamente frecuente, que es sumamente común, y que lo llamamos los estados de ánimo básicos, que son 4 estados de ánimo donde se nos abren posibilidades y se nos cierran posibilidades, pero que son sumamente frecuentes, con mayor o menor intensidad. ¿Sí? Y la idea es poder detectarlos, para poder identificarlos en nosotros, en otras personas y en aquellos contextos inclusive sociales o grupales en los que habitamos. ¿Por qué? Porque mucho dependen los resultados de esos estados de ánimo en los que estamos. Entonces, a ver si hay preguntas hasta acá, o hay algo ahí en el chat. Veo a alguien que escribió, no tengo idea, yo no puedo entrar al chat de donde estoy en la aplicación, pero me gustaría saber, Félix, si hay alguna pregunta. Correcto, aquí nos dice, déjame ver acá. Juan Carlos Pérez nos dice, no puedes tener un estado de ánimo eternamente, al menos no conscientemente. ¿Qué nos... ¿Sí? No, puedo tenerlo y puedo, si es una pregunta, digamos, yo puedo tener un estado de ánimo eternamente, sí, y lo puedo detectar y puedo no saber cómo cambiarlo. Pero hay herramientas y hay posibilidades para cambiar un estado. Porque el estado de ánimo siempre, cualquier estado de ánimo y cualquier emoción, siempre está originado y sostenido por una interpretación. ¿Qué es una interpretación? Un relato, ¿no? Una historia que yo he incorporado y que lo vivo como... Hay algo que está abierto que me torno y no me permite escuchar. Hugo, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor, Hugo Girón? ¿Cerrar mi micrófono? No, Hugo Girón, ya, gracias. Ya está, listo. Pero sí puedo intervenir. Los estados de ánimo son absolutamente modificables. Algunos son más fáciles de modificar que otros. Algunos requieren que revisemos nuestro sistema
fundacional de creencias, nuestro profundo sistema de creencias, eh, pero ahora vamos a ver un ejemplo justamente de cómo podemos empezar a cambiar nuestros estados de ánimo. Hugo, podríamos decir que una emoción es un evento de muy alta intensidad y corta duración, mientras mientras un estado de ánimo es un evento de larga duración y de corta intensidad, de baja intensidad. Luis Felipe, apoyas con el micrófono, por favor? Ya, gracias. Por favor, sí. Ya. Sí, no necesariamente es muy intensa una emoción, ¿no? Digamos, no necesariamente siempre sí tienen distintos niveles de intensidad las emociones. Y ese nivel de intensidad está directamente relacionado con el significado que nosotros le demos. En cuanto al estado de ánimo, sí, es menos perceptible, mucho menos perceptible. Generalmente no tenemos un entrenamiento como para distinguirlos, pero cuando nos vamos interiorizando, cuando los vamos detectando, ahí podemos hacernos sensibles a esos estados de ánimo y podemos intervenir mucho más rápidamente, y tienen una gran relación con las conversaciones internas en las que nosotros estamos. Tienen una gran relación con la manera de pensar y con la interpretación que hacemos acerca de los episodios, de los acontecimientos, de las personas, etcétera, etcétera. No sé si respondí la pregunta. Nos dice Juan Carlos, entonces, ¿cómo le quitamos el sostén a un estado de ánimo? ¿Cómo le quitamos ese soporte? ¿Cómo lo desarmamos, más bien? Bueno, ahora vamos a ver cómo, les voy a poner ejemplo de dos estados de ánimo, ¿sí? Justamente, que son bastante frecuentes, por eso los llamamos estados de ánimo básicos. Lo que sostiene un estado de ánimo, a ver, por ejemplo, vamos a hacer algo bien sencillo rápidamente. ¿Qué significa ser optimista? ¿No? Un estado de ánimo, muchas veces nos encontramos con personas, no, este ve todo color de rosa, esta persona siempre le parece que todo es positivo, que todo está bien, ve a todo el mundo con ojos de que todo el mundo es bueno, de que confía en todo el mundo, etcétera, etcétera. Lo que sostiene a esa persona viviendo en un estado de optimismo, y que no lo juzgo si está bien o está mal, porque hay una creencia donde la persona piensa que hay posibilidades de buenas para él, o que no hay, en caso de que sea optimista con respecto a una relación, de que no hay maldad en las personas, de que las personas siempre se comportan de manera que sea estable para él, y siempre le va a encontrar una opción buena. O sea, es un relato en el que vive esa persona. Cuando cambia ese relato, cambia la experiencia que tiene de ese tema. Esa es la manera de cambiar un estado de ánimo. Necesitamos revisar nuestras creencias, y a veces en una simple conversación es posible cambiar un estado de ánimo, porque lo que se veía de una manera, lo que se entendía de una forma, cambia en una conversación y cambia el estado de ánimo. El estado de ánimo cambia en una conversación. Quiere decir entonces, Hugo, que cuando yo estoy haciendo una interpretación de un evento en mi vida, eso me puede llevar a un estado de ánimo, por ejemplo, de tristeza, y si alguien me permite, mediante una conversación, revisar que el evento podía ser examinado desde otro punto de vista, y ese estado de ánimo me puede sacar desde ese estado de ánimo. Absolutamente. Absolutamente. Una conversación nos quita de un estado de ánimo. Una noticia nos puede cambiar. Mira, supongamos que yo perdí el trabajo y estoy buscando trabajo y entro en un estado de ánimo de angustia. ¿Sí? Alguien viene y me dice,
Mira, ¿sabés qué? Justamente en tal lugar me parece que están buscando a alguien con tu perfil. ¿Quieres que te haga una entrevista? Y en ese mismo momento, en esa misma conversación, a mí me puede cambiar el estado de ánimo. Y de la angustia puedo pasar a la expectativa, a la, a la ilusión. Bueno, puedo pasar, qué sé yo, depende de cada persona, ¿no? Digamos, claro, en una simple conversación y de un segundo para otro, yo puedo empezar a cambiar un estado de ánimo. Ahora, hay estados de ánimo que están más arraigados en nosotros y que están casi, y que requieren de conversaciones más profundas y que requieren también de procesos más largos y que requieren también de nuevas prácticas, ¿eh? De empezar a hacer cosas diferentes a las que venía haciendo, que son coherentes y congruentes con ese estado de ánimo que yo tengo. ¿Respondí? Bueno, ok, gracias. Aquí nos dice a ver, Alonso Costa, nos dice, ahora sí me confundí. ¿Podrías, por favor, repetir la diferencia entre emoción y estado de ánimo? Sí, Pues cómo con no. el ejemplo creería que eso es una emoción con lo que tenía entendido. Yo puedo vivir en un estado de ánimo. Bueno, la emoción surge por un evento. ¿Sí? Yo perdí el trabajo y estoy hace un tiempo buscando trabajo y no consigo trabajo, tengo compromisos, tengo deudas que se me vienen, etcétera, etcétera, y me empiezo a angustiar. Me empiezo a angustiar porque no voy a poder hacer frente a eso que pasa. Eso se convierte en un estado de ánimo. ¿Sí? Estoy angustiado, no sé qué hacer, me preocupo. Bueno, tengo una serie de respuestas, inclusive hasta orgánicas, ¿no? Porque podría hasta perder el apetito o tener mucho apetito, no sé, depende. No hay un mecanismo único para todas las personas. En en el momento que viene alguien y se acerca Félix y me dice, mira Hugo, en tal empresa justo están buscando una persona que con exactamente tu perfil, ¿sí? Y además con menos años de experiencia de la que tienes en este gremio. Entonces, en ese momento, a mí me podría llegar a desaparecer la angustia y puedo generar un estado de, tal vez, de entusiasmo, de expectativas, ¿sí? Porque empiezo a generarme la ilusión de que tal vez se termine mi, mi padecimiento, ¿sí? Eso sería entrar en un estado de ánimo. Es Oh, cambiar un estado de ánimo a través de una conversación. La ah, diferencia entre el estado de ánimo es que yo puedo estar con ese estado de ánimo de angustia y todo el tiempo que me dure es que estar sin trabajo, por ejemplo, podría ser. ajá. Ok. Entonces, si lo entendí. A mí me despiden del trabajo y a mí en ese momento me puede dar enfado, que esa es una emoción básica, enfado y tal, y ira incluso. Sí, Pero salgo del trabajo y eso se me empieza a convertir en un estado permanente y ahí es en donde se me convierte en un estado de ánimo. Entonces yo me siento triste, me siento desconsolado, me siento pesimista con relación a lo que va a pasar en mi vida y no, después se me acerca un amigo y me dice, oiga, ahí están ofreciendo puesto en tal parte. Ahí no me cambia la emoción, pero sí el estado de ánimo. Empiezo a decir, oiga, y de pronto si allá me llegaran a contratar y mi hoja de vida fuera adecuada para eso, entonces me sale como la expectativa, como me empieza a aparecer cierta forma de optimismo y ese es el nuevo estado de ánimo que cambio por el pesimista. exactamente. Sí, Gracias. sí, podría empezar, pero además voy a empezar en el momento que yo estoy angustiado o que estoy triste y se revierte, cambia esa percepción que yo tengo ya en el cuerpo, empiezo a sentir también una experiencia diferente. De acuerdo, gracias. Sí, nos dice Alonso. Ah, ya. Entonces el estado de ánimo angustiado podría llevarme a no considerar la posibilidad de aplicar a ese trabajo. A eso te refieres cuando dices que las decisiones dependen de mi estado de ánimo. Sí, claro, sí, claro, Ahora, claro. yo les quiero invitar a lo siguiente, si ustedes tienen
quisieran hacer una intervención directamente de viva voz, lo pueden hacer. O sea, pueden abrir su micrófono, pedir la palabra e intervenir. Invitación para que prendan sus cámaras, que nos veamos e interactuemos con nuestro coach. ¿Vale? Gracias. Sí. Sigo entonces. Adelante. Alonso, contestado, ¿cierto? Ok. Sí, adelante. señor. Aclarado. Muchas gracias. Con gusto. Al contrario, muchas gracias. Yo no sé quién pregunta, pues no Alonso, puedo... Alonso, dale tranquilo que yo estoy viendo acá. Bueno, ahora, miren, creo que tal vez esto pueda ayudarnos un poquitito más. Miren, es importante ver cómo nosotros nos relacionamos con los hechos para poder generar en nosotros diferentes estados de ánimo. ¿Sí? Por ejemplo, hay espacios donde nosotros no podemos, que son fácticos, es decir, donde nosotros podemos intervenir, donde podemos ponerle acción, y hay espacios en la vida donde nosotros no tiene sentido que hagamos un esfuerzo por cambiar las cosas. Es decir, al no poder intervenir, no podemos accionar, no podemos cambiarlo, no hay poder. Entonces, esto lo divido en dos espacios. Aquello que yo no puedo cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, llueve y por más que me guste o no me guste, llueve. No puedo intervenir. ¿Sí? No puedo cambiar mi pasado, no puedo cambiar el pasado en general, no puedo anticiparme al futuro, no puedo hacer que las personas piensen como yo quiero que piensen, no puedo hacer que actúen como yo quiero que actúen. ¿Sí? Es decir, hay un espacio donde yo no puedo intervenir. Pero hay un espacio donde yo sí puedo intervenir, puedo actuar, puedo tomar decisiones, puedo cambiar. Yo no puedo, y muchas veces se confunden estos dos espacios. Si está lloviendo, yo no puedo hacer que la lluvia pare. Pero muchas veces yo digo, no se puede salir. Sí puedo salir. No puedo hacer que la lluvia pare, pero sí puedo salir, y sí puedo salir con una sombrilla, puedo salir y mojarme, pero sí puedo salir. Habrá momentos donde no puedo intervenir y no hay nada que pueda hacer. Yo no puedo, yo no puedo cambiar mi pasado, ni el pasado de nadie, ni los acontecimientos que sucedieron, ni tampoco anticiparlos. ¿Sí? Pero sí puedo cerrarlos y estar en paz con mi pasado. Sí puedo aceptar el pasado, porque no lo puedo cambiar, porque no tiene sentido que por más que yo viva preocupado o ocupado en mi pasado, no puedo cambiar. Sí puedo cambiar la interpretación que tengo sobre mi pasado. Yo no puedo hacer que una persona piense como yo quiero, pero puedo tener cientos de conversaciones y tal vez logremos un acuerdo. Entonces, hay un espacio donde no tiene sentido intervenir y un espacio que sí vale la pena poner todo el esfuerzo ahí. Ahora, ante estas dos situaciones, nosotros también podemos tener dos actitudes diferentes. Y una de ellas es negar o resistir o oponerme a lo que no puedo cambiar. Y yo me puedo enojar por la manera de pensar de una persona, por la forma de actuar de una persona. Ahora, yo, cuando no acepto eso, a mí me pasan cosas. Y una de las cosas, una de las experiencias que voy a estar sintiendo es frustración, impotencia y hasta rabia. Cuando hay algo que yo no acepto como es, ¿sí? y que es como es, piensa como piensa, tuve el papá y la mamá que tuve, me hubiese gustado tener otro, pero tuve los que tuve. Cuando yo me resisto a eso, insisto con eso, empiezo a vivir todas estas emociones que muchas veces se convierten en un estado de ánimo de impotencia, de frustración,
de rabia. Y cuando esa rabia pasa el tiempo y pasa el tiempo y se convierte en rencor o en resentimiento. Y como dije antes, los estados de ánimo nos predisponen a actuar de una manera. Son cristales que tiñen de un color nuestra percepción acerca del mundo, de los acontecimientos. Y cuando vivimos desde el resentimiento, cuando el cristal desde el que observamos está teñido de resentimiento, la tendencia es a atacar, porque en el resentimiento o en la rabia, en aquello que no podemos cambiar, y sí queremos cambiarlo, sentimos por sobre todas las cosas una gran sensación de injusticia, de que eso no debe ser así. Y nuestro deseo muchas veces es de revancha, de venganza, de hacer justicia, de algo que nosotros juzgamos que no debe ser así. Y esto nos pone a nosotros en un estado de ánimo donde muchas veces vivimos atacando a los demás o atacándonos a nosotros mismos. Hay muchas teorías donde hablan que el resentimiento es fuente de varias enfermedades. Y se está estudiando bastante cómo nuestros estados de ánimo generan una respuesta en nuestro físico que eso altera nuestra salud. En el resentimiento hay siempre una conversación y una idea acerca de hacer justicia, ¿no? de hacer que las cosas cambien. Sin embargo, no va a cambiar, porque la historia no hay ninguna alternativa de cambiarla. Lo que piensan las otras personas van a pensar lo que quieren, y si cambian y piensan lo que nosotros queremos, no es porque nosotros queremos, es porque deciden cambiar o porque deciden hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, uno de los estados de ánimo que muchas veces es frecuente en las organizaciones, en las familias, en ciertos contextos sociales, es porque se vive en la interpretación de que hubo una injusticia, de que hubo algo que debió haber sido de otra manera. Y no es nada más que una creencia, una manera de percibirlo, de sentirlo, de entenderlo, de una persona o de un conjunto de personas. Ahora, muchas veces, también podemos cambiar las cosas y vivimos en la creencia de que no se puede cambiar, de que no se puede hacer nada, de que no hay nada por hacer. ¿Sí? Entonces, entramos en una conversación, en un pensamiento, ya no de la injusticia, sino de que no tiene sentido. ¿De para qué lo voy a hacer si no es posible? Vivimos en la creencia de que no se puede. ¿Sí? Y eso que nos produce es un estado de ánimo que lo llamamos resignación. ¿Y qué significa resignación? Dejar de hacer las cosas cuando se pueden hacer cosas para cambiar. Vivimos en la creencia de que no se puede. Vivimos en el pensamiento de que no es posible, cuando sí es posible. Sí es posible tener conversaciones con aquellas personas que no logro un acuerdo. Y tal vez, el hecho de que yo no sepa cómo mantener conversaciones para lograr acuerdos, no significa que no se pueda. Que yo no sepa cómo hacerlo no significa que no se pueda. Puedo aprender a relacionarme de una manera diferente. Y vamos a estar hablando de esto en la segunda parte. Entonces, la resignación y el resentimiento son dos estados de ánimo que muchas veces están frecuentes en diferentes contextos sociales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo salimos tanto de uno como de otro? Y nuestra actitud de resistencia
y eso está 100% en nuestro espacio de acción, es empezar a aceptar lo que no se puede cambiar y aceptar que hay cosas que tal vez yo no sé cómo, que no se me ocurre cómo, pero que sí se pueden cambiar. ¿Y qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede cuando nosotros aceptamos que hay algo que por más esfuerzo que le ponga, que por más que yo lo quiera cambiar, que no me importa si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, no importa? A la lluvia no le importa si no necesita mi consentimiento para llover, llueve. Entonces, cuando yo acepto y que además puedo convivir con eso y que no lo voy a manejar, pero sí puedo ingresarlo a mi mundo, entonces la sensación que yo vivo, la percepción que yo tengo, es estar simplemente en paz. Encuentro la tranquilidad que muchas veces yo estoy buscando. Porque pelearme con aquel enemigo que es imposible de pelear no tiene sentido. No hay más que tiempo perdido donde las consecuencias muchas veces son en mí y en mi cuerpo. Entonces, a veces necesitamos soltar, reconocer que no tiene sentido que eso esté presente en nuestras vidas, que tome nuestros pensamientos, que no tome nuestras emociones, nuestros estados de ánimo sobre todo, y que tiñan nuestras acciones, que nuestras acciones estén tomadas o influenciadas por esas sensaciones, sentimientos y pensamientos. Cuando yo logro soltar eso, y en muchas ocasiones necesitamos, tal vez sobre todo en el plano personal, perdonar, soltar, pero no perdonar juzgando al otro, no perdonar poniéndonos como jueces, simplemente aceptando que lo que pasó, pasó y que no hay manera que se cambie. Y sobre todo a veces también con nosotros mismos, porque muchas veces nos culpamos, nos enojamos con nosotros mismos, somos poco afectivos con nosotros y no perdonamos episodios del pasado donde tal vez si los viviéramos hoy actuaríamos de una manera diferente, nos comportaríamos distinto, pero lo hicimos como lo hicimos. Y no tiene sentido hoy seguir enojados, culpándonos por aquello que pasó. Y perdonarnos desde salir del juicio, salir de la evaluación de lo que hicimos, sino simplemente aceptar que no se puede cambiar. Y en algunas ocasiones también con otras personas, porque hay algo que no somos demasiado conscientes, es que muchas veces nos quedamos enganchados en historias del pasado, donde alguien hizo algo donde nos sentimos perjudicados y nosotros seguimos todavía enganchados como si estuviéramos en un anzuelo por nuestra boca y la caña de pescar la tiene el otro, porque el otro a veces ni se acuerda de lo que pasó, no reconoce lo que nos hizo o cómo se comportó y nosotros seguimos sufriendo y padeciendo y teñidos por aquello que pasó. Entonces, si no hay nada que se pueda hacer, si no hay cómo modificarlo, lo mejor es cerrarlo. Y cuando lo cierro y lo suelto, ¿sí? Lo cierro y lo suelto, y tal vez hasta me sirva de aprendizaje, entonces empiezo a encontrar la tranquilidad, la serenidad, la paz y el equilibrio que muchas veces estamos buscando. Nos dice Alonso, dice, Sí. Dale, Alonso, si quisieras participar, tranquilo. Dale, sí, claro, por supuesto, sí, mejor. Es que yo soy tímido. Hombre, no, pero con esa cara no es tímido, tranquilo, hágale. ¿De dónde No, eres, Alonso? ¿De dónde eres? Hugo, yo soy de Barranquilla. Ajá. De Barranquilla, yo viví un par de meses allá. Muy Claro, bueno. Los 2 meses más felices de tu vida, no te lo voy a negar. realmente, me encantó. Sí. No, Hugo, que estoy, pues, por algo eres conferencista, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo digo que uno cuando se resiste a las vainas,
Claro. le da el poder a esas vainas de que lo controlen a uno, de que le controlen su vida, le controlen sus decisiones. Vive uno amargado todo el tiempo y lo peor de todo, nunca cambian. Entonces, el jodido, digo, el que se friega es uno. Claro, porque mira, trajiste una palabra, digamos, justamente cuando yo ponía el ejemplo del anzuelo, el que está en la calle es otro. ¿Qué estoy diciendo? El poder de mi vida, de mis sensaciones, de mis emociones, de mis acciones, la tiene el otro. Y yo no soy consciente. Pero lo que es peor, que el otro tiene el poder de mi vida y ni siquiera lo sabe. De acuerdo, Hugo. Una vaina que nos pasa mucho en las relaciones personales. Hay una persona que, como vulgarmente lo decimos, me cae mal. Claro. Entonces, yo lo veo y el man pasa feliz, me saluda, me abraza y yo quedo amargado el resto del día. Y Claro. el man ni siquiera sabe la reacción que genera en mí, porque la reacción es solamente mía. Claro, claro. Y desde ese espacio no hay solución para ti, que sos el que vive metido en ese emocional. Claro que sí. Exacto. Claro. Buenísimo. Muchas gracias, Alonso. ¿Querías agregar algo? No, gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Hay más, algún comentario? ¿Alguien más que quiera intervenir, Félix? No, en el momento no veo nadie en el chat, pero a todos la invitación de que participen. Esto se hace mucho más entretenido cuando la participación no solamente es de nuestro coach, sino de cada uno de ustedes. Atendiendo las consultas, las preguntas, las inquietudes, profundizando, dando ejemplos, cosas que nos están ocurriendo. Adelante, Hugo. Excelente. Bien. Entonces vamos al último cuadrante y es, entonces, ¿cómo salgo del resentimiento a la serenidad? Donde es posible el equilibrio, donde aquí voy a vivir la plenitud, puedo ser feliz, puedo tomar mejores decisiones, ¿sí? Soltando y en algunos casos perdonando. Y del otro espacio, donde estoy en la resignación, y la resignación es donde no veo posibilidades. Muchas veces cuando nosotros no vemos posibilidades en diferentes dominios de nuestra vida, no veo posibilidades con mi pareja, no veo posibilidades en el trabajo, no veo posibilidades en el ámbito social, no veo posibilidades en mi economía, en fin, en diferentes espacios, y vivo en eso de que no se puede, que no se... Sí, también una de las cosas que nos pasa y que también afecta a nuestro cuerpo es que puedo entrar en depresión. Ahora, cuando yo de pronto en una conversación veo que sí se pueden hacer cosas, que tal vez no pensamos lo mismo con mi pareja, pero no es que no se pueda hablar con ella. Tal vez empecemos a tener nuevas conversaciones y entonces veo que tengo una conversación que nunca tuve y que se abre una posibilidad diferente, o con un cliente, o con un amigo, o con alguien. Entonces empiezo a transitar un espacio cuando me abro a nuevas posibilidades y que tal vez no sean las cosas tal como yo las percibo. Tal vez haya otra manera de percibir las situaciones, de evaluar a las personas. Entonces ahí digo, se puede, sí se puede, y entro en un estado de ánimo diferente, ¿no? Un estado de ánimo de entusiasmo, que se trabó otra vez la... No sé qué Bueno, pasa. mientras lo destrabas, No, no sé. aquí hay una intervención de Juan Carlos. Juan Carlos, ¿la quisieras hacer directamente o te la leo? No, le voy a mirar porque no puedo ver. Juan Carlos, dale. Sí, la podría hacer directamente. Dale. ¿Desde dónde te comunicas, Juan Carlos? Dale. Desde el Perú. Maravilloso. Cajamarca, Perú. Maravilloso. ¿De dónde? ¿De dónde? Cajamarca, Perú. Ok, bien. Bien. Bueno, lo que pasa es que yo observaba, escuchaba y tremendos temas, ¿no? Y vi la palabrita serenidad en verde y, bueno, tremenda palabra, ¿no? Tremenda palabra porque de lo más difícil de lograr es la serenidad en muchísimos de los estados de ánimo que a veces nos perturban, ¿no? Entonces yo hacía el comentario de
cómo generar serenidad, ¿no? Porque la verdad que sin serenidad sí, tenemos muchos contratiempos. Claro, porque la serenidad, digamos, es como un centro, ¿no? Como un eje en el que podemos disponer de un montón de emociones y un montón de decisiones. Por ejemplo, podemos encontrar el equilibrio. Ahora, esa serenidad no aparece cuando nosotros nos resistimos o nos negamos y seguimos poniendo el esfuerzo en aquello, en cambiar aquello que no se puede cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en la ilusión de que eso es injusto. Yo creo que yo tengo un taller que se llama 20 maneras de arruinarme la vida que podría evitar. Y una de ellas es vivir en el paradigma de que lo que está bien y lo que está mal es lo que yo digo o lo que yo creo. O lo que es injusto o injusto, que es lo que, según lo que yo digo. Y muchas veces estas creencias son aprendidas, forman parte de nuestra cultura, ni siquiera, tal vez las transmitieron nuestros padres, abuelos, pero no las inventaron ellos, forman parte de nuestras tradiciones. ¿Sí? Y cuando esas creencias están tan instaladas en nosotros y pasa algo, las evaluamos desde ese patrón que hemos aprendido y desde ahí operamos. Y no somos conscientes de que de revisar, de cuestionar si eso es posible o no es posible. Y cuando empezamos a ver de que no es posible y que no hay nada por hacer, esto no tiene nada que ver con la resignación, es simplemente aceptar lo que es. Aceptar que hay cosas, aceptarnos inclusive en nuestra humanidad. Mira, esto está tomado de una frase que es la frase en que se inician todas las sesiones en Alcohólicos Anónimos. Y que dice más o menos así: Señor, dame fuerzas para cambiar lo que se puede cambiar y y dame serenidad para perdón, Señor, dame fuerza, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y dame fuerzas para cambiar lo que sí puedo. Por ahí alguien seguramente la conoce con mayor precisión que yo. Déjame apoyarte ahí, que yo soy hijo de un alcohólico anónimo. Mi padre fue alcohólico anónimo y por eso me la sé. Dices, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Claro. Miren, en esto que acaba, la sabiduría tiene que ver con esto, con poder distinguir un espacio del otro, donde sí pongo el esfuerzo y donde no vale la pena que lo ponga, donde ese esfuerzo que pongo en querer cambiar lo que no puedo cambiar, se me va a venir en contra en mi salud. Literalmente lo digo, en mi salud, porque ese resentimiento vive en mí, esa resignación vive en mí, no vive en el otro. A veces vivimos en la ilusión de que yo le digo cosas o le hago cosas al otro y el otro a veces ni se entera porque están adentro mío. Gracias, Félix, muchas gracias. Ok, con gusto. Se me escapó. Bien. Es que este cuadro es tremendo, Hugo, porque digamos, en el espacio donde se desempeñan la mayoría de nuestros participantes acá, que son asesores, y que van a donde ciertas personas que son los asesorados. Jorge, ¿nos quieres decir algo? Ok. Entonces, que son los asesores y los asesorados, pues se presentan innumerables oportunidades de aplicar este cuadrito
el espacio del resentimiento, de reconocer esos espacios, resentimiento, resignación, serenidad o entusiasmo, cuando, por ejemplo, tengo una cita con alguien que voy a ir a visitar su finca y resulta que empezó a llover. Yo digo, miércoles no puedo salir a visitarlo, ¿ahora qué? Y se me va a descuadrar las otras visitas que tengo, o se me dañó la camioneta, o el 4x4 no está funcionando, me tocó llevarlo al taller. Y entonces me enredo en una cantidad de cosas. Y si yo tomo conciencia de qué es lo que evidentemente puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar, si solamente me centro en esas diferencias, yo creo que le puedo dar un vuelco completo a todas las situaciones. Y frente a la pregunta que nos hacía alguien, la intervención que nos hacía Juan Carlos, de tremenda palabra la serenidad, y alcanzar la serenidad, la alcanzamos desde reconocer de manera, digamos que preliminar, lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y desde reconocer eso, yo puedo profundizar, puedo avanzar en determinar que si me resisto me va a generar resentimiento o resignación. Y si lo acepto, me puede llevar a un estado de serenidad o de entusiasmo. Entonces yo elijo. No sé, Hugo, ¿cómo lo ves? Perfecto, exacto. Digamos, eso es una decisión. Alonso, ¿quiere compartirnos algo? Perdón. Sí. Sí, yo le acabo de tomar una foto al cuadro porque nunca lo había visto tan claro. Pero lo que sí he vivido en carne propia es que la diferencia entre resistir y aceptar está en mi control, en mi decisión. Exacto. Y el efecto es inmediato. No es que es a los 15 días o que va increciendo. No. Es como prender un bombillo, es inmediato. Cuando yo, ahora que lo veo hay entusiasmo, no lo tenía tan identificado ese emoción o sentimiento o estado de ánimo, todavía no sé cuál es ese adjetivo. Bueno, entusiasmo es un sustantivo, perdón, ya estoy tan confundido que ni sepa dónde, pero cuando yo veo ahí entusiasmo es que esa actitud me hace abrir un mundo inmenso de posibilidades cuando yo me permito creer que sí es posible. Claro. Hombre, listo, ya está claro que eso es lo que es. Pero venga, ¿y qué tal si, que es una pregunta que me gusta hacerme mucho a mí, ¿y qué tal si, y va abriendo un mundo de posibilidades que lo van entusiasmando, lo van emocionando y lo van buscando los resultados que uno realmente quiere? Y lo más bacano de todo es que yo tengo el control de mí mismo, nadie más lo tiene. Absolutamente. Es que resistir o aceptar está 100% en mi poder. Es una decisión que yo tomo. O me peleo con eso o danzo con eso. La vida pone la música y nosotros elegimos bailar o no bailar. Yo tengo un dicho o una frase, no sé, sí, que a veces puede ser malinterpretada, pero con el tema de resistir y aceptar, el todo es que a mí me dé la gana. Si totalmente me da la gana de aceptar, para adelante como el elefante. Si me da la gana de resistir, compadre, amargado toda la vida. Claro, porque cualquiera de las dos opciones va a tener consecuencias. Y voy a pagar precios. Si resisto, voy a pagar un precio. Y si acepto, voy a pagar otro precio. De lo que no puedo escapar es de pagar precios. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Y para último, para ir a un ejercicio, el entusiasmo, la palabra entusiasmo, viene de la palabra enteos. Y que significa, vamos, con el entusiasmo nosotros vemos nuevas posibilidades, y que significa estar conectado con algo más grande. El que es creyente en Dios dirá enteo, porque enteo significa en Dios, digamos, eso implica que Dios está dentro mío, conectado conmigo. Y no necesariamente tiene que ser
Dios, sino es lo que cada uno crea, ¿no? En la naturaleza, en la vida, en el universo, digamos, algo más grande conectado conmigo para poder acceder al mundo de posibilidades. Bueno, entonces vamos a ir, a ver si puedo pasar a un ejercicio donde la idea es que los vamos a dividir en grupos de entre 6 y 8 personas. Yo creo que van a ser grupos de 6 personas, donde cuando José nos habilite, van a ir a una sala donde van a estar compartiendo con colegas acerca de estas 3 preguntas. ¿Cuáles son los estados de ánimo que identifico que están en mí o en mi equipo y que tienen de alguna manera mis acciones, mi manera de percibir el mundo, de percibir las posibilidades? La segunda es cuáles son las consecuencias que están trayendo el poder el percibirlo de esa manera, digamos, el vivir en esos estados de ánimo, y qué precios estoy o estamos pagando. La idea es que tengan aproximadamente 2 minutos y medio cada uno, ¿sí? Y que después, que primero ustedes mismos manejen el tiempo, que elijan uno que se encargue de ser el que lleva los tiempos y que diga, bueno, comienza ya fulano, vamos a poner a Alonso, que lo tengo acá a la vista. Alonso empieza y durante 2 minutos y medio, 3 minutos como máximo, Alonso comparte esto, y lo que él percibe, de cuáles son los precios, las consecuencias, etc. Y después, si les quedan unos minutos, la idea es que puedan participar todos, que se tomen unos minutos más para decir, bueno, ¿qué me deja este ejercicio? Entonces, ¿qué reflexión me deja este ejercicio o qué puedo aprender de este momento? Entonces, en un momento, si hay preguntas, las hacemos ahora, porque cuando Juan José cliquee, se van a ir a una sala diferente, no vamos a tener no van a tener posibilidad de conversar con nosotros, pero si hay dudas, las tienen. Más vale que las pregunten ahora. Les van a estar enviando por el chat este PDF para que lo tengan todos, que todos lo puedan bajar, o lo puedan leer. Y Perdón, yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Adelante. Mi nombre es Alexander, médico veterinario zootecnista. Me encuentro ubicado en San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia. Súper. Mi pregunta es, nosotros tenemos mucha relación con ganaderos, hay ganaderos pequeños, hay ganaderos medianos y hay ganaderos grandes, ¿sí? Uh-huh. Generalmente las personas que tienen menos capacidad económica, pues por decirlo así, tienen más parte humana, ¿sí? Los ganaderos que pues tienen más fuerza económica, muchas veces tratan como de rebajar al profesional o como menospreciarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué manejo uno le puede dar? Como, pues obviamente uno siente como un estado de resentimiento hacia esa persona, ¿no? Entonces, la pregunta del COVAX es ¿cómo uno hace para manejar ese estado que no le vaya a afectar en la parte comercial con el ganadero? Gracias. Bien, mira, Alexander, el ganadero o cualquier persona nos va a tratar a nosotros como le parece a la persona. Ahora, está en mí, y esto como dijo Alonso, en permitir que eso me afecte o que no me afecte. Esa decisión es mía. Cuando yo me siento disminuido, el otro simplemente lo que hace es tocarme botones que yo activo.
Y cuando ahora soy yo el que lo activa. Cuando yo soy consciente de eso, de que yo estoy permitiendo que lo que dice el otro me afecte y me haga sentir de X manera, estoy en ese momento, es cuando yo soy el que estoy permitiendo esto. Y más que nada, la forma en cómo el otro me trata a mí no tiene que ver conmigo, sino como el otro me ve a mí, que es un problema de él, no es mío. Entonces, ¿cómo yo empiezo a cambiar eso? Bueno, desactivando esos circuitos que se desatan cuando el otro toca un botón, pero adentro mío empieza todo ese circuito donde me hace sentir de una manera, tal vez disminuido, tal vez con rabia, tal vez X, no importa. El mecanismo es el mismo. El otro toca el botón y soy yo el que lo activa. Entonces, parte de empezar a cambiar nuestros estados de ánimo o nuestras emociones cuando el otro las activa es empezar a ser consciente de cómo eso me afecta a mí. Y empezar a registrar, empezar a observarme que me estoy enojando, que me estoy molestando, que tengo ganas de irme, que no quiero saber X. No importa. Lo que a mí me pasa es mío, no es del otro. El otro solo me lo provoca. Pero soy yo el que acepta esa provocación o no. Y tal vez parte de lo que tenga que aprender como un gran motor de cambios de estado de ánimo es aprender a decirle basta a algunas cosas, o a decirle que no a algunas otras, o decirle hasta aquí te dejo entrar y no permito que de esta línea pases en lo que son mis sentimientos, mis emociones. No sé si te lo comenté, no va a haber espacio para hablar eso, porque podría ser motivo de otra presentación, inclusive con actividades más, digamos, porque parte de las cosas que nosotros podemos empezar a cambiar nuestros estados de ánimo es, ¿a qué le quiero decir basta que no me suma? ¿Te respondí, Alexander? Sí, señor, perfecto, muy bien, sí, Muchas gracias. ¿Me permites ahí, Hugo? Algo también complementario para Alexander y para todos, obviamente. La relación, cuando me encuentro con este tipo de personas, si yo tengo claro que es la relación de él con el mundo y no conmigo, lo que él está manifestando, y si yo en mi parte consciente elijo entender esto y elijo ver con compasión a ese ser humano, y elijo ver qué resultados está creando en su vida con esa actitud, cómo serán sus relaciones, cuántos amigos tiene. Me doy cuenta de que no es nada contra mí, es una pelea de él contra el mundo. Si yo logro verlo así, me alejo. Y si me alejo, tomo paz. Y el tema es de él con su mundo y del mío con mi mundo. Empieza a funcionar cuando tomamos esa distancia y cuando lo miramos con la compasión de lo agotador que debe ser su día a día, viviendo en esa constante agresión contra todas las personas. Gracias, Hugo. Sí, en cuanto a lo que estás diciendo también, también puedo empezar a ver de que yo voy a tener el trato en un determinado dominio con una persona. ¿Sí? Y que la competencia en un determinado dominio, la idoneidad, la tengo yo. O sea, si yo soy consultor, no sé, en lo que está construyendo y soy el arquitecto, él puede tratarme como quiera, pero la competencia, el poder en el dominio que me voy a relacionar con él es mío. Porque de eso vamos a estar hablando. Y tal vez no necesite ir a tomar un café, ni hacer amistad con esa persona. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas, vamos a hacer un ejercicio. Esto tengo entendido que Juan José lo va a subir al chat. Ahí lo pueden bajar o lo pueden ver, abrir estas 3 preguntas. Y para hacer esta actividad, les vamos a dar
20 minutos en total por grupo. Cuando falte un minuto, les va a salir un cartelito que va a ir corriendo el tiempo hacia atrás y cuando vence ese minuto van a volver a esta sala. ¿Sí? Entonces, adelante, Juan José.